Hay una teoría de la conspiración que dice que el coronavirus no existe. Todo lo que nosotros detectamos como coronavirus son en realidad síntomas provocados por las torres de 5G. Bueno, que el coronavirus existe y es un virus y por tanto no tiene ninguna lógica que esté provocado por torres de telecomunicaciones, es algo en lo que no me voy a meter ahora mismo porque es evidente, es muy básico y además tengo que limitar la energía que empleo en discutir chorradas, ¿sabes? Porque se me acaba. Pero viendo esta discusión he llegado a otra más antigua que es la de si el 5G y el 4G y el 3G y en general la telefonía móvil es mala para la salud. Bueno, y esto siempre que lo pensaba era como, ya, sí, bueno, y el wifi da cáncer y los microondas no son seguros y bla, bla. Entonces, pues yo no le había hecho ni caso a esta conversación. Pero hace poco estaba escuchando el podcast de Charlie y Ben. Charlie y Ben son estos dos tíos de aquí, a los que a lo mejor conocéis porque tienen un canal de YouTube que se llama Carisma on Command, que es bastante popular y está muy guay, además os lo recomiendo. Bueno, pues estos dos tíos discuten cosas, hablan de su vida, de filosofía, de política, de lo que les apetece, básicamente. Bueno, pues en el capítulo que estaba escuchando yo, Ben Altman, que es este de aquí, dijo lo siguiente. For the record, 5G might be really bad for you. I just want to say, I'm gonna come across as very skeptical of certain things David Icke says, but I'm on board with 5G could be very bad for you, and they might be just rolling it out because it's profitable. Not opposed to that idea. Bueno, normalmente con alguien que dice que el 5G puede ser peligroso para la salud, yo en general, pues a esa gente es que no le hago ningún caso, ¿vale? Yo hasta ahora, cada vez que escuchaba algo en ese plan, decía, venga, vale, ¿sabes? Y pensaba que estaban como una cabra y ya está, sinceramente os lo digo. Y no les hacía más caso. Pero en este caso me ha surgido un problema, y es que yo el podcast de estos dos chavales lo llevo escuchando un año. He visto a estos dos chicos dar opiniones de 1.000.000 de cosas y tienen opiniones muy bien fundamentadas, son muy inteligentes y están muy abiertos a cambiar de opinión si reciben pruebas de que se equivocan, no manipulan, no mienten. No tengo ninguna razón para pensar que de repente se vayan a volver locos y se vayan a poner a decir tonterías. Entonces, pues claro, yo pensé, ¿puede ser que yo no tenga toda la información del 5G? ¿Puede ser que yo no sea una experta en 5G cuando yo lo que sé de 5G es nada? Y dije, voy a tener que investigar esta mierda. Esto me va a llevar muchas horas, pero no se puede tener una opinión si no se investiga, porque yo de verdad de 5G no tenía ni pajolera idea antes de hacer este vídeo. Así que gracias por tu aportación, Ben Altman. Me ha tocado estudiarme un montón de historias y yo pues lo que quería era venir y deciros, el 5G es seguro o el 5G es inseguro, pero desafortunadamente la cosa no es tan sencilla. Bueno, voy a intentar explicarlo todo de la manera más sencilla posible para que vosotros no os perdáis. Y no porque yo no tenga ni idea de física y solo haya conseguido memorizar 3 tecnicismos. Lo primero que hay que saber es que estamos rodeados de una cosa que se llama ondas electromagnéticas. La radio se transmite por ondas electromagnéticas. El microondas calienta la comida por ondas electromagnéticas. Tus auriculares Bluetooth funcionan por ondas electromagnéticas. El mando de la tele, la luz del sol, la luz de la bombilla, todo funciona por ondas electromagnéticas. La segunda cosa que hay que saber es que todas esas ondas se ordenan en un espectro que conocemos como espectro electromagnético. A un lado tenemos la baja frecuencia y al otro tenemos la frecuencia más alta. La baja frecuencia es totalmente segura. Ahí están las ondas que no suponen ningún peligro para la salud. Y en la frecuencia alta están las ondas que son más inseguras, son más peligrosas para la salud. La radio, por ejemplo, está por aquí. La frecuencia es bajísima con la radio. Es completamente seguro. Mientras que en el otro extremo tenemos, por ejemplo, los rayos gamma, que son los que salen de una bomba nuclear. Que si te pillan cerca, pues lo mismo tienes un pequeño problema. Lo que viene siendo que te va a dar cáncer y te vas a morir casi seguro. Así que este espectro incluye desde ondas totalmente inofensivas, como la radio, hasta ondas que como te den un rato, pues te da cáncer y te mueres. Los rayos X, por ejemplo, están por aquí y por eso veis que el médico se va corriendo a esconder cada vez que te hace una radiografía, porque a ti te han hecho 5 radiografías en tu vida y no pasa nada porque te den los rayos X un ratito, pero ese médico hace a lo mejor, no sé cuántas radiografías hace un médico, pero lo mismo hace 4 al día. Pues si te dan rayos X 4 veces al día, te va a ir mal, sino que se lo digan a María Curie, la pobre mujer. Lo tercero que hay que saber es que este espectro está dividido en radiación ionizante y radiación no ionizante. La radiación ionizante puede modificar las células de tu cuerpo y por tanto provocarte un cáncer. La radiación no ionizante no tiene energía suficiente como para modificar esas células y por tanto no provoca cáncer. El 5G es no ionizante, o sea, está en el lado de las ondas buenas, las que no te matan. Bueno, pues ya está, ¿no? Solucionado. El 5G está en las ondas seguras, pero no. Claro que no. Tiene esto muchos detalles y muchas lagunas, así que nada, yo os las cuento todas. Los problemas que yo he visto que pueden llevar a la gente a considerar
que el 5G pueda ser inseguro, no que necesariamente sean un indicativo de que el 5G es peligroso, pero que por lo menos alimentan la incertidumbre. El primer problema es que la región en la que las ondas se empiezan a considerar ionizantes no está bien definida. No hay una frecuencia específica en la que tú digas, ya está. Antes de aquí es no ionizante y no hay peligro, y después de aquí es ionizante y nos vamos a morir todos si entramos en contacto con esto. No funciona así. La zona en la que empezamos a considerar que las ondas son ionizantes es eso, es una zona, es un área. Entonces ya la cosa no está tan clara como a partir de esta cifra ya no hay riesgo ninguno, porque no está muy clara cuál es esa cifra. ¿Sabéis cómo os digo? Esto tiene el problema añadido de que cada G, de 2G, 3G, 4G, 5G, utiliza una frecuencia más alta que la anterior. O sea, con cada nueva generación, la G es de generación, nos acercamos más al área del espectro electromagnético que sí es peligrosa. No quiero deciros los rangos en los que funcionan 3G, 4G y 5G porque lo he mirado en un montón de sitios y en cada sitio dicen una cosa. Entonces no quiero daros una cifra porque no tengo ninguna certeza de que esas cifras sean precisas o verdad o nada. Lo que sí he visto en todas partes es que cuanta más alta es la generación, más alta es la frecuencia que utiliza. ¿Veis por qué esto puede suponerle un problema a mucha gente? Con cada generación va subiendo la frecuencia, cuanto más alta la frecuencia, más peligro hay y no tenemos claro dónde empieza esa frecuencia que es claramente peligrosa. Entonces entiendo la desconfianza. Dicho esto en concreto para mí no es un problema en absoluto, no es prueba de nada, porque el 5G está muy lejos del área en la que podríamos considerar que la frecuencia empieza a ser ionizante. A mí eso no me parece una razón de peso, simplemente os la comento, porque si no sabes mucho de esto, pues la verdad es que da desconfianza, ¿sabes? O sea, el 5G no me dices claramente dónde acaba y tampoco me dices dónde empieza claramente la zona en la que las ondas son peligrosas. Pero el caso es que este problema no es evidencia de nada. El problema número 2 es que hay radiación no ionizante, que es la que se supone que es buena, que también es dañina por medio del calor. O sea, no es que te provoque cáncer, pero también te puede hacer daño. Aquí un ejemplo son las ondas de microondas. Las ondas de microondas te churruscan. Por eso funciona tu microondas, por eso puedes calentar comida. Y no, los microondas no son ningún problema. Los microondas, si están en buen estado, son absolutamente seguros. La radiación se lleva a cabo dentro del microondas, no fuera del microondas. Te puedes meter en una habitación con 700 microondas ahí dando vueltas a lo loco, que no te va a pasar absolutamente nada. Pero si encontrarais un microondas industrial, que yo no sé si eso existe, espero que no, en el que cupiera una persona y os metierais dentro y alguien le diera a Alon, pues probablemente acabaríais fatal. Consejo del día, no os metáis en un microondas. Bueno, pues ya no solo que existan ondas que pueden ser dañinas por medio del calor, es que el 5G tiene parte de microondas. El 5G está conformado tanto por ondas de radio como por ondas de microondas, lo que quiere decir que el 5G calienta. Bueno, ¿esto por qué no es un problema tampoco de momento con la información que hay? Porque se han hecho mediciones y sí, el 5G calienta, pero no lo suficiente como para que nosotros notemos nada. Entonces ese generar calor existe, pero a nosotros no lo percibimos, no nos afecta. Ahora bien, he leído en un par de sitios que la información de esto, pues bueno, pues que no hay mucha. Entonces, como ¿quién ha medido que esto no calienta lo suficiente como para hacer daño a nadie? ¿Cuánta gente distinta ha medido esto? Y no he encontrado información muy allá. Hay un par de estudios, no hay un montón de información que haga evidentísimo que esto da igual cuántas torres pongas y da lo mismo lo que pase, que tú no te vas a calentar con el 5G y no va a pasar nada. No. Hay relativo consenso en que no pasa nada, pero igual si investigamos más pues tampoco estaría de más. La movida esta de a ver si nos va a churruscar a todos la antena de teléfono, esto ya viene del 4G, esto no es nuevo. Pero de nuevo es que creo que tampoco se ha investigado mucho todo esto. El problema número 3 es que hay radiación no ionizante que es capaz de provocar daños muy parecidos a los de la radiación ionizante, que no tienen nada que ver con el calor. Mirad, por ejemplo, si tenemos la luz visible por aquí, la luz ultravioleta estaría por aquí. Bueno, pues la parte no ionizante de la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta tiene parte no ionizante, también te puede hacer generar radicales libres y también te provoca un melanoma. Por eso hay que echarse crema protectora cuando se toma el sol, para que no te dé cáncer de piel. De nuevo, no es que el 5G tenga ninguna de estas propiedades rarunas que hace que generes no sé qué mierdas y te dé cáncer, para nada, en absoluto, pero ¿entendéis la confusión? Una persona que no esté demasiado familiarizada con el mundo de la física, pues claro, ve todo esto y no sé, no da mucha confianza. El 5G está en una frecuencia que es segura, pero tampoco tenemos muy claro dónde empieza la frecuencia que no es segura. Y tampoco las cifras de dónde acaba el 5G parecen estar definidas de manera uniforme por internet. No es como, mira, esto empieza aquí y acaba aquí y ya está, en todas partes pone lo mismo, está clarísimo. No, está todo como muy mal definido. Las ondas no ionizantes son totalmente seguras. Bueno, aunque generan calor y eso a lo mejor te puede hacer daño. Bueno, pero la radiación no ionizante no da cáncer. Es solo lo del calor. Bueno, pero es que los rayos ultravioleta tienen una parte no ionizante que también da cáncer.
¿Veis el follón? Yo no lo veo claro. Yo me fío más o menos de lo que hay. Yo tengo una gran confianza en que los organismos se van a encargar de medir las cosas como para que la cosa no se vaya de las manos y que lo tengan bajo control y que esto no sea peligroso para nadie. Pero no lo veo claro. A mí me viene alguien con que la Tierra es plana y le puedo explicar en un minuto por qué sé que la Tierra no es plana y por qué eso no tiene ninguna base y ningún sentido. Pero esto no, esto es muy difuso. Yo no sé lo suficiente como para entender al 100% que esto es completamente seguro. Y no parece realmente que la información que yo estoy viendo por internet me diga que efectivamente, que hay, mira, es que han hecho 15 estudios, ¿sabes? Que lo demuestran que no pasa nada. No, es todo muy vago, está muy mal definido, entonces entiendo la falta de confianza. De momento, hoy por hoy, con los estudios que hay, con la información que hay, el uso de 5G se sitúa a la altura de comer pepinillos en cuanto a cómo de posible es que te provoque un cáncer. También lo comparan con usar polvos de talco y lo ponen muy por debajo de cosas como beber alcohol o comer carne procesada, que de eso sí que hay más pruebas que efectivamente están ligadas a tener cáncer. O sea, que el 5G es como que podría ser cancerígeno, pero ni está claro que pueda serlo, ni está claro que sus niveles sean lo suficientemente altos como para que sea un problema, porque todo es cancerígeno. ¿Me entendéis lo que os digo? Todo es cancerígeno. Los plátanos son cancerígenos. Los plátanos tienen potasio, que es radiactivo, pero las cantidades son tan ridículas que da igual, no te va a dar cáncer por comer plátanos. De hecho, comed plátanos que son muy sanos. Entonces todo es cancerígeno. Es un término que significa muy poco. Hay que ver cómo de cancerígeno es para que te tengas que preocupar, porque es que si no, no se puede hacer nada, porque ya os digo que es que todo es radiactivo. Y bueno, ya está. Yo lo que tengo que decir de esto es que yo de momento estoy tranquila con el 5G, no me parece que sea preocupante. Con todo lo que he visto, he investigado mucho, ¿vale? He estado un mogollón de horas con esta movida. Así que ahora más o menos me aclaro bastante bien con cómo funciona el tema, dentro de que no tengo ni idea de física, entonces tengo mis limitaciones. Y yo estoy bastante tranquila, sobre todo porque tengo confianza en que los organismos del gobierno se encarguen de que la cosa no suba además y que si llegan a un nivel en el que la cosa sea realmente peligrosa hagan algo al respecto. Pero estoy abierta a la posibilidad de que mañana saquen un estudio y digan vaya por Dios, resulta que el 5G, pues bueno, pues resulta que no es tan seguro. Estoy completamente abierta a ello. Yo leyendo todo lo que estaba leyendo veía que hay mucha laguna, ¿sabes? Hay mucha zona gris, entonces yo no tengo ninguna confianza como para poder deciros el 5G es completamente seguro, no os agobiéis, no pasa nada. No tengo esa confianza. Yo os puedo decir que yo no estoy agobiada con el tema, con los datos que yo he visto, pero sí me parece ligeramente preocupante el que con cada nueva generación la frecuencia suba. Me preocupa un poco porque no sé si en algún momento no va a coincidir una de esas subidas de frecuencia con un rango que ya no es seguro, con un gobierno que pase un poco del tema, ¿sabes? Entonces en un futuro me parece que esto tal vez podría llegar a ser un problema. Si es que esto es plausible, ya os digo que yo no tengo ni idea de física, así que es posible que a nivel de telecomunicaciones cuando llegas a un umbral aquello deja de funcionar y ya no se pueden utilizar las frecuencias que son más altas porque no funcionan. No tengo ni idea de eso. Pero hipotéticamente hablando, si la frecuencia sigue subiendo, que es lo que de momento ha estado pasando, entiendo que sí se puede llegar a una zona en la que la cosa sea problemática. Si eso coincide con organismos del gobierno que pasen de todo, porque el gobierno esté corrupto, porque sea un país muy determinado el que comience todo esto, es algo que me parece potencialmente un riesgo a largo plazo. Y a largo plazo no tan a largo plazo, porque estas cosas van muy deprisa. Así que no estoy tranquila al 100%. De momento, pues no me quita el sueño, no pasa nada, y con lo que hay, yo pues lo voy a usar y sin agobiarme en exceso, pero con la puerta abierta a que alguien me diga algo o me dé un estudio que demuestre que no, que en realidad el 5G no es seguro. No me costaría tanto creérmelo. Ojalá os hubiera podido decir que esto era una teoría de la conspiración todo y una tontería y el 5G es absolutamente seguro y no tengo ninguna duda, pero os estaría mintiendo. No lo veo claro. Con lo que me gusta a mí reírme de la gente que es una conspiranoica. Confiaba en que esto fuera igual, pero desafortunadamente la ciencia no me ha dado la razón y yo estoy siempre del lado de la ciencia. Así que, bueno, de momento esperemos que vaya todo bien. Ya os digo, los datos que hay hasta el momento indican que no hay prueba ninguna de que el 5G sea peligroso. Yo lo que digo es que no es una locura pensar que el 5G pueda ser peligroso o que futuras generaciones de este mismo tipo puedan ser peligrosas. Y nada, eso es todo. Lavaos las manos y quedaos en casa en la medida de lo posible. Nos vemos pronto.